En los comienzos, el pequeño grupo de Francisco y sus primeros compañeros se llamaban a sí mismos varones penitentes de Asís. En su testamento recuerda Francisco los años de su conversión y describe todo aquel proceso interior y exterior de la siguiente manera. El Señor me concedió a mí, hermano Francisco, comenzar de este modo a hacer penitencia. El nombre de hermanos y hermanas de penitencia siguió su uso dentro de la orden franciscana seglar hasta tiempos no muy lejanos, y fue especialmente el nombre con que se los designó a lo largo de todo el siglo XIII. La vida en penitencia equivale a la metanoia evangélica, término griego con que se expresa el cambio de mente y de vida, y que en el lenguaje usual es lo mismo que arrepentimiento, conversión o hacer penitencia. Todas esas palabras expresan el mismo contenido que en la predicación de Jesús se expresa así: conviértanse porque el reino de Dios está presente. Marcos 1:15. La expresión vida en penitencia es el punto de partida, la clave, la exigencia mayor de la vida franciscana. Esta es la descripción más precisa y exacta del ser franciscano, tal como se puede advertir por los escritos y el propio espíritu de San Francisco. El proyecto de su vida desde el comienzo como una vida en penitencia, y ese es el camino que debemos recorrer también todos sus seguidores, tanto religiosos como laicos. Este camino, sin duda alguna, lo recorrió el Padre Pío. En primer lugar, hay que decir que esa expresión hacer penitencia no debe entenderse en un sentido restrictivo, como si tuviera por objeto único principalmente ciertos actos externos de mortificación, como ayunos, renuncia al uso del dinero, mortificaciones corporales, etc. Se trata de algo más. La vida en penitencia implica sobre todo una transformación total, tan íntima, que es capaz de transformar también la vida exterior. Podríamos decirlo así: una actitud de abandono en Dios que plantea exigencias radicales, que afectan a la totalidad de la persona. Esto es lo que hizo Francisco, si bien practicó también duras penitencias exteriores que sin embargo desaconsejaba a sus seguidores. San Francisco quiso darnos a entender dos cosas. Primero, la conversión no es fruto exclusivo de la persona, sino sobre todo de Dios. No depende del querer o del esfuerzo de uno, sino de Dios, que tiene compasión. El comenzar a hacer penitencia no tiene su origen en el hombre, sino en Dios. Segundo, San Francisco quiere agradecer a Dios la obra maravillosa de la encarnación por medio de una vida de penitencia, por medio de su conversión. La conversión no es entonces otra cosa que la aceptación y la respuesta agradecida del hombre al llamado Salvador, dejarse incorporar totalmente a la obra de santificación que Dios realiza en su Iglesia y de transformación del mundo y de la creación entera por medio de Jesucristo. El llamado a la conversión lanzado por Juan el Bautista, conviértanse porque el reino de Dios está cerca, adquiere toda su actualidad en San Francisco. Lo repite con su palabra y con su ejemplo. Siente profundamente la urgencia de ese llamado y la necesidad de que el reino de Dios se establezca en el mundo. El reino de Dios no debe entenderse como un territorio, un sistema político o una estructura de poder, sino como un estilo peculiar de vida que realiza la plenitud de la justicia, las exigencias del Evangelio, de modo que se pueda afirmar que allí Dios es el centro. La conversión es solo el comienzo de la vida nueva, la puerta de acceso al reino de Dios. Muertos al pecado, nos convertimos en nuevas criaturas, viviendo en conformidad con el espíritu de las bienaventuranzas, que son la expresión máxima del reino de Dios presente. La verdadera conversión produce una alegría y un estado de ánimo que no se puede describir con palabras.
San Francisco, tratando de describir su experiencia personal, nos dice que lo que antes le parecía amargo se le convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Con razón, las parábolas evangélicas comparan la alegría de la conversión con las de un hallazgo, como quien encuentra un tesoro escondido o una perla preciosa. Hasta el próximo encuentro. Paz y bien en nombre de la animación de los grupos de oración de Padre Pío en Argentina.